Asceticón. Vida y doctrina de los padres del desierto. Isaías de Gaza. Audio 3. Continuación del Logos 4. Parte 2. Exhortación a seguir la conciencia. Permanezcamos, bien amados, en el temor de Dios, observando y realizando lo que hacemos sin dar tormento a nuestra conciencia según Dios, guardándonos en el temor de Dios para que ella se libere con nosotros y así tendremos un guardián que nos mostrará cada cosa en la que caemos. Así no se alejará de nosotros ni nos abandonará y no caeremos en las manos de nuestros enemigos, que no tendrán piedad de nosotros. Proverbios 17:11. Así nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, que dijo: «Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y éste al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo». Nos dice que la conciencia es el acusador, pues ella se opone al hombre que quiere seguir las pasiones de su corazón, y si el hombre no la escucha, no lo libra de sus enemigos. Por esta razón, Oseas, doliéndose por Efraín, dijo: «Efraín ha maltratado a su acusador y ha pisoteado el juicio, busca a Egipto y se ha ido a Asur». Egipto significa que el corazón busca sus pasiones. Estar metido en Asur es que, lo quiera o no, sirve a sus enemigos. Tengamos cuidado, mis bienamados, de no caer en manos de nuestra pasión según la carne, temiendo que nos entregue a los asirios y tengamos que oír esta amarga palabra. El rey de Asur vino a la tierra de Israel y se llevó a Efraín y a Israel a Asur, hacia el río Cuza, que está en la frontera con Media. Allí están. Segunda de Reyes 17:5. Luego el rey de Asur trajo a pueblos de sus dominios y los hizo habitar en la tierra de Israel, y cada uno de ellos talló la imagen de su Dios y la reverenció, y allí están hasta el día de hoy. Estas cosas le sucedieron a Efraín, porque maltrató a su acusador y pisoteó el juicio. Mirad a los que han seguido sus inclinaciones perversas y han pisoteado su propia conciencia, a lo que han tenido que atenerse. No compitamos con ellos, mis bienamados, sino rivalicemos con los santos que hasta la muerte han evitado dar oídos al pecado, que han obedecido a su santa conciencia según Dios y que han heredado el reino de los cielos. En efecto, cada uno de ellos en su generación fue consumado en santidad y sus nombres son imperecederos en todas las generaciones. Tomemos ejemplo de Jacob, el bienamado, que obedeció en todas las cosas de Dios a sus padres, que, habiendo recibido las bendiciones, quiso ir a Mesopotamia y tener allí a sus hijos. No quiso tener hijos de las mujeres cananeas que desagradaban a sus padres. Entonces cogió su bastón y un vaso de aceite y llegó a un lugar llamado Betel, que significa casa de Dios, y allí se durmió. Durante la noche vio en sueños una escala que llegaba del cielo a la tierra, y a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella,
y el Señor se apoyaba sobre ella. Este es el signo de aquel que comienza a servir al Señor. Al principio se le revela el ejemplo de las virtudes, pero si no trabaja por ellas, no llegará a Dios. Jacob se levanta y establece una alianza con Dios para ser su servidor. Dios le da su fuerza y le dice: «Yo estaré contigo y te protegeré». Luego marcha a Mesopotamia para tomar esposa en aquel lugar. Entonces vio a Raquel, hija del hermano de su madre. La amó y sirvió por ella durante 7 años. Pero no le fue concedida antes que tomase a Lía. Raquel fue estéril hasta que Israel hubo hecho otros 7 años de servicio por ella. El significado es este. Se llama Mesopotamia por estar en medio de los 2 ríos. El nombre del primero es Declat, Tigris, el segundo Perat, Éufrates. El primero pasa por Asur, el segundo no va por país enemigo, por eso se le llama el que corre en abundancia. Declat significa discernimiento y Perat, humildad. Lía es ejemplo de los trabajos corporales y Raquel es ejemplo de la contemplación de la verdad. Esto le sucede al hombre que está en Mesopotamia, de suerte que por el discernimiento realice los trabajos corporales contra la enemistad de los asirios y por la humildad llegue a la contemplación de la verdad. Pero Raquel no le dio descendencia antes que Lía hubiese engendrado todos sus hijos, y él hubiese cumplido el servicio por Raquel durante 7 años más. Esto significa: si el hombre no realiza todas las obras, no obtendrá la contemplación de la verdad. Tenía 2 mujeres, pero amaba más a Raquel que a Lía, pues ésta tenía los ojos débiles, mientras que Raquel era muy bella. Esto que se ha dicho, que la primera mujer tenía los ojos débiles, quiere decir que el hombre, estando en los trabajos corporales, todavía no ha alcanzado la contemplación de la verdad, pues aún hace falta que el enemigo mezcle la complacencia de los hombres en su trabajo. Pero que eso no nos preocupe, que si Lía deja de engendrar durante un tiempo, da su sirvienta Zilpá a su marido. Ella volvió a engendrar de nuevo y puso a aquel que engendró el nombre de Aser, que significa riqueza. Cuando Lía cesó de engendrar, entonces Dios se acordó de Raquel. El significado es este. Si los trabajos corporales se apoderan de los sentidos y estos son liberados de las pasiones, entonces la contemplación de la verdad revela su gloria al espíritu. Los hijos de Lía fueron un sostén para Jacob, pero él amaba más a José que a los demás. Quiere decir, aunque los trabajos corporales guardan al hombre del enemigo, es la contemplación de la verdad lo que le une a Dios. Pues desde que vio a José, quiso volver a casa de sus padres, porque había visto que había nacido el que dominaría a sus hermanos. Fue dicho que cuando Jacob hizo pasar a todo su campamento el torrente Yabok, se quedó solo para atravesarlo. Recibió de Dios la gracia de la bendición, y Dios le dijo: «Ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel». Se llamó Jacob porque había derrotado al enemigo para ser favorecido con la bendición y salvar sus sentidos que estaban en manos del enemigo. Así, una vez liberado entonces fue llamado Israel, que significa espíritu que ve a Dios. Si el espíritu llega a ver la gloria divina, el enemigo lo teme. Por eso mismo,
Si Esaú fue a su encuentro con animosidad, la humildad de Israel detuvo su malicia y no quiso luchar con él, sino que le hizo sujetarse ante Dios. Si el enemigo envidia al hombre viendo la gran gloria que ha recibido, no puede hacerle violencia, pues Dios es quien le ayuda, según está escrito: vuelve a la tierra donde has nacido y yo estaré contigo. Luego fue a Salem, compró un campo y construyó un altar al Señor, que le había respondido en el día de la tribulación. El nombre de Salem significa paz, es decir, si el hombre sobrepasa la guerra, el día en que Dios le toma bajo su protección, llega a la paz. Eleva un altar de 12 piedras, en el que ofrece los trabajos de la servidumbre que había realizado en Mesopotamia, en el campo que había adquirido en la tierra de la promesa. Así fue Moisés, el bien amado. Cuando hizo salir de Egipto al pueblo que había salvado de la mano del faraón y al que hizo cruzar el mar Rojo, que vio la muerte de sus enemigos en el mar y que envió a Josué para exterminar a Amalec, él mismo se mantenía de pie en la cima del monte, las manos sostenidas por Aarón y Hor para que no cayeran y dejasen de hacer el signo de la cruz. Josué volvió con alegría después de haber exterminado a Amalec. Entonces levantó un altar con 12 piedras en la pendiente de la montaña y puso por nombre a ese sitio: El Señor es el lugar de mi refugio, porque Dios, con mano invisible, lucha con Amalec de generación en generación. El nombre de Amalec significa abatimiento. En efecto, si el hombre empieza a huir de su voluntad y se refugia en Dios, el primero en luchar contra él es el abatimiento, deseando que vuelva a sus pecados. Lo que le extermina es el comercio con Dios. Lo que realiza ese comercio es la templanza, y lo que hace aparecer la templanza es el trabajo corporal. Y es ella quien libera a Israel. Entonces el hombre da gracias a Dios así: yo no puedo nada, pero tú eres mi auxilio de generación en generación. También fue así el gran profeta Elías. No pudo exterminar a los profetas de iniquidad que se levantaron contra él sin antes haber purificado el altar hecho con 12 piedras, colocar los trozos de madera, rociarlo con agua y poner encima una víctima pura. Dios envió para él un fuego que consumió el altar y lo que tenía encima. En ese momento tuvo seguridad frente a sus enemigos, y cuando los exterminó, hasta que no quedó ninguno, dio gracias a Dios diciendo: tú estás en todo esto, pues está escrito que puso su rostro entre las rodillas. Si el espíritu domina sobre los sentidos, adquiere la inmortalidad, y ella le conduce hacia la gloria que Dios le revela. Si el servidor de Elías observa y no ve presente ninguna de las 7 pasiones, los 7 pueblos que habitan Canaán, entonces ve una nube, pequeña como el puño de un hombre, que se eleva sobre el agua del mar, que es el descanso del Espíritu Santo Paráclito. La inmortalidad es esto: hacer trabajos sanos y no volver a aquello por lo que se pidió perdón. En efecto, si Dios acepta los trabajos del hombre y lo que éste hace no le lleva a las cosas del enemigo, entonces sus enemigos no pueden levantarse contra él, pues ven que su voluntad no está en él y por eso le abandonan, ya que así está escrito: invocad el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre del Señor Dios,
y sucederá que el Dios que responda por el fuego es el Señor Dios. Es decir, todo lo sembrado por el enemigo en el hombre, sin éste consentirlo, los demonios no pueden hacer lo que desean. Ellos usan su fuerza, pero el hombre de Dios no los escucha, porque su corazón no quiere eso, teniendo su voluntad en Dios según está escrito. Invocad el nombre de vuestros dioses, que yo invocaré el nombre del Señor mi Dios. Pero como su voluntad no estaba en Dios, Él no les da respuesta alguna. Estas palabras no les conciernen solo a ellos, sino también conciernen a todos los que siguen la voluntad de Dios y guardan sus mandamientos. Por eso ellos son como ejemplos en cuanto a nosotros. Son avisos que nos han dejado por escrito para que nosotros marchemos por las huellas de quienes han combatido por adquirir la inmortalidad, y ésta les guardó de todo trato con el enemigo que venía contra ellos. Pues se pusieron bajo la protección de Dios, pidiéndole su auxilio sin confiar en ninguno de sus trabajos, y la protección de Dios fue para ellos una ciudad fuerte. En efecto, ellos sabían que sin el auxilio de Dios no podían nada, y humildemente dicen con el salmista: si el Señor no construye la casa, en vano se fatigan los constructores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan sus centinelas. Pues si Dios ve que el espíritu está sumiso con todo su poder y que no tiene más ayuda que Dios, Él le da su fuerza diciendo: no temas, mi siervo Jacob, Israel es pequeño por el nombre. Soy yo quien te auxilia, dice el Señor, yo quien te salva. Y además, no temas, pues yo te salvaré, te he llamado por tu nombre, eres mío. Marcharás sobre las aguas y los ríos no te arrastrarán. Pasarás por el fuego, tú no te quemarás ni la llama te consumirá, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, es el que te salva. Si el espíritu entiende esta certeza, desprecia al enemigo y le dice: ¿quién combatirá conmigo? ¿Quién se levantará contra mí? ¿Quién es el que entrará en juicio contra mí? Que se acerque a mí. El Señor me ayuda. ¿Quién me hará mal? Todos vosotros os ajaréis como un vestido, como la lana seréis devorados por la polilla. El Señor tiene el poder de encontrarse con los que tienen humildad y que han sido guardados por ella. Llega a ser para ellos un casco que los protege de todo trato del enemigo por gracia de Dios. A Él la fuerza, la gloria, el poder, el honor y el reino, por los siglos de los siglos. Amén. Logos 5. Sobre los preceptos seguros y la edificación de los que desean vivir en concordia unos con otros. Si vais juntos por el camino, pensad en todo caso en aquel de vosotros que es débil. Si necesita sentarse un poco o comer antes de hora. Si salís juntos para trabajar, que cada uno se observe a sí mismo y no a su hermano, ya sea para enseñar, ya sea para reprender. Si hacéis todo trabajo dentro de la celda, si construís cualquier cosa, dejad a quien lo hace realizar el trabajo como desee, pero si dice: haced el favor de enseñarme, pues yo no sé, y otro lo conoce,
que no obre mal y le responda: yo no sé. Pues eso no es la humildad de Dios. Si tu hermano hace una cosa de cualquier manera y tú lo ves, no le digas: lo haces mal. Pero si él te dice: por favor, enséñame, y callándote no le enseñas, la caridad de Dios no está en ti, sino que te mantienes en la malicia. Si tu hermano cocina un plato y no lo hace bien, no le digas: has cocinado mal, pues esto es la muerte para ti, sino escrútate. Si fueses tú quien oyese esto de otro, ¿cómo estarías atormentado? Así estarás en el descanso. Si estáis salmodiando juntos y a uno de vosotros se le olvida una palabra, no le corrijáis al momento y le turbéis. Si la palabra ya pasó, para él también. Pero si dice: por favor, decídmela, decís. Si estáis comiendo en la mesa y a uno de vosotros no le gusta lo que hay, que no diga: yo no puedo comer esto, sino que se esfuerce por Dios hasta la muerte, y Dios lo introducirá en el descanso. Si estáis haciendo un trabajo juntos y uno de vosotros, por debilidad del alma, se para, que nadie le haga reproches, sino sobre todo estad alegres con él. Si unos hermanos llegan a vuestra casa, no queráis preguntarles por cosas que os perjudiquen y os dejarían cautivos en la celda. Pero si uno de los que llegaron no puede contenerse y habla a uno de vosotros, como antes dije, algo perjudicial, que quien lo escuche no quiera decirlo a ninguno de sus hermanos, que esté callado hasta que la esclavitud de esas palabras estén lejos de él, para que el veneno de la muerte no llene sus corazones. Si sales fuera por un asunto, no preguntes a nadie sobre algo que no te conviene, para que entres a salvo en tu celda. Y si sin quererlo oyes algo, cuando vuelvas no se lo repitas a los hermanos. Si sucediese que os encontráis fuera, no tengáis familiaridad en el lugar al que vais en ninguna cosa, para que sean ayudados por vuestro ejemplo, sobre todo por vuestro silencio, tanto interior como exterior. En efecto, todas las pasiones se encuentran en aquel que está enfermo a causa de la ociosidad de su corazón, puesto que no ve sus pecados. La ayuda de Dios, la esperanza, la dulzura de la conciencia, vencer tu voluntad y forzarte en todo, vienen por la humildad. Pero los pensamientos orgullosos, la disputa, pensar que sabes más que tu hermano, pasar sobre tu conciencia y no preocuparte, saber que tu hermano está atormentado con pena y decir: ¿a mí qué me importa?, viene de la dureza del corazón. Si haces un trabajo con tus manos y entras en la celda de tu hermano, no pienses que tú has hecho más que él o que él hizo más que tú. Si trabajas con un débil, no rivalices en secreto queriendo hacer más que él. Si tu hermano trabaja en una obra y se equivoca, no le digas nada, excepto si te dice: por favor, hermano, enséñame. Si tú lo sabes y te callas, eso es la muerte para ti. Si hacéis vuestro trabajo, sean estos cualquier otro trabajo manual, hacedlo según vuestra fuerza. No pienses en qué has hecho tú o qué hizo tu hermano durante toda la semana, pues es una falta. Si vas al trabajo con los hermanos, no desees que se enteren de que has hecho más que ellos. Todo trabajo que el hombre hace en secreto es lo que Dios ve de él. Si por debilidad de alma tu hermano te replica, sopórtalo con alegría,
pues si pones tu pensamiento en el juicio de Dios, encontrarás que tienes pecados. Si vives con los hermanos y tu pensamiento quiere que limites tu alimento, di: el pequeño que está aquí es mi maestro. Pero si deseas abstenerte aún más, toma para ti una pequeña celda y no atormentes al hermano débil. Si algún hermano extranjero llega a vuestra casa y escucháis que ama las opiniones, no le tanteéis con palabras hasta que manifieste su falta a vuestro lado. Guardaos de hacer cualquier cosa, sabiendo que si vuestro hermano lo conoce, se atormentará. Si deseas recibir algo que necesitas, no murmures contra tu hermano pensando: ¿por qué no sale de él dármela? Sino dile francamente y con toda sencillez: por caridad, déjame tal cosa, pues la necesito. Esto es la pureza en un corazón santo. Pero si no se lo dices, si murmuras, lo censuras o blasfemas en tu corazón, eso es juicio para ti. Si una palabra de la Escritura es discutida entre vosotros, aquel que la comprenda y sabe poner su voluntad después que la de su hermano, según su fuerza, que introduzca a su hermano para que descanse en la alegría. En efecto, la palabra necesaria es esta: que tú te humilles por tu hermano. Aquel que atiende al juicio del mundo venidero y el tribunal ante el cual se verá, según pueda, obra de modo que no sea cerrada su boca y no encuentre nada que decir como defensa en esta hora amarga. No queráis escudriñar las obras de este tiempo, en el temor de que lleguéis a ser como las letrinas, donde cada uno va a echar lo que hay en su vientre y donde hay gran hediondez, sino llegad a ser, sobre todo, templos de Dios por la pureza, realizando el sacerdocio interior que, en todo tiempo, pone los perfumes mañana y tarde, para que el altar no quede sin perfumes. En todo momento forzaos ante el Señor en toda petición, para que os conceda la simplicidad, la integridad y la misericordia, que tenga piedad de vosotros y que quite de nosotros las cosas que son opuestas, a saber, el engaño de la malicia, la sabiduría diabólica, la curiosidad, el amor propio y la malicia del corazón. Estas cosas destruyen el trabajo de los que las hacen. Pero la cumbre de todo es esto: si el hombre teme a Dios con ciencia y sus oídos están sometidos a su espíritu según Dios, le enseñará en lo secreto más de lo que se ha dicho. Mas si el dueño de la casa no está, el desdichado tiene la casa expuesta ante el primero que la quiera y diga todo lo que desee, porque el corazón no está bajo el poder de Dios, sino bajo el enemigo. Si queréis salir por un trabajo pequeño, que ninguno menosprecia a nadie, y salga solo dejando a su hermano en la celda con sufrimiento en el espíritu, sino que le diga con caridad: ¿quieres que vayamos? Si ve que su hermano no está en reposo en ese momento, o que su cuerpo está débil, que no discuta con él. Es ahora cuando necesitamos salir. Que demore la hora y vaya a su celda con la caridad de la misericordia. Cuidaos de que ninguno se enfrente con su hermano cualquiera que sea el trabajo, para no entristecerlo. Si alguno vive con su aba o con su hermano, que no tenga nunca conciencia con las gentes del exterior, sino con quien vive en todo asunto. Esto es la concordia y la sumisión. Si vives con tu aba o con tu hermano, no busques tener amistad con alguien en secreto o escribir cartas sobre cualquier cosa a escondidas, no queriendo que lo sepan los hermanos que están contigo,
De lo contrario, os perderéis tú y ellos. Si vives con algún superior a ti, no emprendas algo para ayudar a un pobre si antes no te has puesto de acuerdo con él, ni lo hagas a escondidas. Si preguntas acerca de tus pensamientos, no lo hagas después de haberlos hecho. Cuéntalos, teniendo presente a aquel que combate contra ti, ya se trate del cambio de residencia, de aprender un trabajo nuevo o de cambiarlo, de vivir con alguien o dejar de vivir con los que estás. Pregunta con franqueza antes de realizarlo. Si estás bajo una enfermedad del alma o sujeto a las pasiones del cuerpo que todavía te llevan, no preguntes sobre ellas como si no las hubieras hecho, sino pregunta sobre su daño diciendo: «He sido herido», para que seas sanado según el daño. Si hablas sobre tus pensamientos, no digas por hipocresía una cosa por otra o como si otro la hubiese hecho. Di la verdad y disponte a realizar lo que te digan. Si no, te burlas de ti, no de los ancianos a los que preguntas. Si preguntas a los ancianos sobre un combate, no escuches lo que te digan en tu interior más que a los ancianos. También pide a Dios diciendo: «Ten misericordia de mí, lo que tú quieras díselo a mis abbas, para que me lo digan». No des crédito a los que te hablan en tu interior, y lo que te digan los ancianos, hazlo con fe, y Dios te introducirá en el descanso. Si vives con otros hermanos y no encuentras reposo, por la causa que sea, por el trabajo, por una molestia, por el descanso, porque no aguantas, por el desánimo, porque deseas estar en silencio, porque no puedes llevar el yugo, porque no puedes hacer tu voluntad, porque no tienes lo que necesitas, porque quieres tener una austeridad mayor, porque eres débil y no puedes soportar el trabajo, o si por cualquier razón, la que sea, tu corazón desea salir, atiende. No decidas salir ni te sueltes del yugo por salir disgustado, o evitar en secreto la dificultad, o cuando ésta está en curso, ni deseches la fraternidad por el velo de la malicia, sino más bien busca un tiempo de concordia y saldrás en paz, para que tu corazón esté en reposo donde quiera que vayas, y las blasfemias sobre ti asúmelas para no hablar en contra de los hermanos que has dejado. No escuches a tus enemigos, transformando en buenas sus malas acciones, evitando la injuria y queriendo que una injuria de tu hermano cubra una tuya, y así derribarás a tus enemigos allí donde vas a ir. Si vas a un lugar para habitarlo, no quieras al momento tomar una celda como habitación hasta que aprendas el modo de comportarse del lugar, en el temor a que exista algún obstáculo para ti, sea por una preocupación, porque algunos te conozcan, por la fama, por el ocio o por el rechazo de tus amigos. Si eres sabio, comprenderás todo esto en pocos días. Es para ti la muerte o la vida. Si cedes tu celda a un hermano para que pase unos días, no tengas a tu hermano como si fuese tu siervo. Si coges una celda para vivir allí algunos días, no quites ni construyas nada, sin antes haberte puesto de acuerdo con el que te la cede. Si no, obras con inconsciencia. Si vives con alguien como hospedado y recibes una orden, ten cuidado, por Dios, de despreciarla, y no infrinjas a escondidas o abiertamente cualquier orden suya. Si estás en tu celda, silencioso, y decides algo en la hora del descanso, sea no comer nada cocinado o cualquier otra cosa, cuando salgas, guárdate de decir a nadie al sentarte a la mesa: «Perdóname,
no como esto, pues todo tu trabajo irá a tus enemigos y será en vano. Tu Señor Jesucristo dijo: obra en lo secreto para que tu Padre te dé abiertamente. Aquel que ama sus trabajos los guarda para que no perezcan. Si vivís juntos, realizad todo trabajo, sea en el interior, sea fuera. Si te llama tu hermano, no le digas: ten paciencia, que yo acabo esto en un momento, sino atiéndele enseguida. Si hacéis un trabajo juntos, todo defecto que veas no lo pongas en evidencia delante de otros, ni lo tengas en la lengua para decírselo a los hermanos, pues esto es la muerte para ti, aunque seas sabio. Si los hermanos que viven contigo se fatigaron en el día, dales descanso para comer antes de la hora. No pongas reparos, sino observa el juicio de Dios, y que esté Dios ante tus ojos en todo lo que hagas. Si vas a un lugar para vivir, ya sea solo o con otros que estuviesen allí antes que tú, si ves allí oficios o trabajos donde hay prejuicios o daños y que no son para un monje, no abras tu boca para blasfemar o reprenderles. Si no hallas descanso, vete a otro lugar y guárdate de hablar con ellos, pues esto sería la muerte para ti. Si estás débil por las pasiones, guárdate de permitir a nadie que te cuente las pasiones de su pensamiento como a un amigo. Sería la perdición de tu alma. Haz eso y la guerra será el doble para ti, porque no has tenido moderación. Si hay entre vosotros un motivo de risa, guardaos de que sean oídas vuestras voces, pues es signo de mala educación y de ausencia de temor de Dios, porque guardarlo no está en vuestro interior. Porque la cólera viene sobre el universo en nuestros días. No os turbéis por lo que oigáis, sino decid en vuestro corazón: ¿qué es esto comparado con el lugar al que voy a caer a causa de mis pecados? Por el amor de Dios, leed y guardad lo que os escribí. No es algo sin importancia para el fiel tener su obra un poco defectuosa. Si guardáis esto con simplicidad y ciencia, iréis con alegría al descanso del Hijo de Dios. Si no lo guardáis, haréis el trabajo aquí, y cuando salgáis del cuerpo, iréis al castigo, como está escrito. A la vista de las cosas que os escribí antes, vino nuestro Señor Jesucristo, pero nuestra dureza de corazón nos ciega con sus voluntades, pues las amamos más que a Dios, porque no tenemos tanto amor por Dios como amamos nuestras pasiones. Me he forzado a escribiros estas cosas porque no fueron suficientes las anteriores. Por caridad, luchad al menos desde ahora y no os quedéis en vuestros corazones incircuncisos, sino ayudaos en vuestros cortos días. Si los observáis, vendrán la humildad y la paz, la sumisión y la pureza, la supresión de la voluntad y la caridad. Pero si no los guardáis, y hay entre vosotros disputas, envidias, contestaciones, orgullo de corazón, blasfemias, murmuración o insumisión, desperdiciáis mal el tiempo y en verdad iréis al castigo cuando salgáis de vuestro cuerpo. Por eso, amad a los hermanos con caridad santa y vigilad vuestra lengua para que no salga de vuestra boca una palabra vana, para que nada ataque a tu hermano. Dios nuestro Señor tiene el poder de darnos a todos la fuerza para hacer y guardar esto, para que encontremos misericordia por su bondad con todos los santos que le agradaron, pues suya es la gloria, el honor y la adoración, ahora y en todo tiempo, por los siglos de los siglos. Amén.
Fin del audio tercero. Asceticón. Vida y doctrina de los padres del desierto. Isaías de Gaza.